A nivel biológico, las expectativas se configuran como una estrategia para sobrevivir. Digo, esto hace miles y miles de años. Era necesario predecir, anticipar, planificar como una medida de supervivencia, porque el entorno era potencialmente mucho más peligroso. Entonces, a nivel biológico tiene un sustento y está inscripto neuropsicobiológicamente, digamos, en las interconexiones sinápticas del cerebro, digamos, ¿no? Y después a nivel cultural, ahí podríamos analizarlo, a lo mejor esto que vos mencionás, en relación a cuando uno tiene expectativas sobre otros, cuando uno tiene expectativas en relación al trabajo, o a lo deportivo, o al ocio, o con la pareja, ¿no? Entonces a nivel biológico es casi inevitable, no podemos desactivar esa parte, digamos. Y a nivel cultural estamos inmersos en eso, creo que tampoco podemos desactivarla. Tal vez podemos transformarlo, primero reconocerlo, ser consciente y transformarlo un poco, gestionarlo, como me gusta decir a mí. Entonces, a nivel cultural podríamos pensar, bueno, cuando hablamos de expectativas, hablamos de ilusiones, de proyectos que determinarán el nivel de satisfacción. Digo ojo con esto porque no necesariamente tiene que ser así, que mi nivel de satisfacción sea determinado solo en base al cumplir o no cumplir tal o cual expectativa. Se puede llegar a un modo de sentir satisfacción aunque no se me cumplan las expectativas, porque ahí sí empezamos a hablar y se involucra otro asunto que tiene que ver con el crecimiento, con el potencial en cada uno. Hay unos conceptos en psicología que a mí me gustan mucho. Una cosa es la calidad de vida y otra cosa es el nivel de vida. La calidad de vida tiene que ver con una sensación, o sea que es algo que me pasa a mí a nivel subjetivo. Mientras que el nivel de vida tiene que ver con condiciones externas, ¿no? Quiero decir, si yo poseo un auto, tengo un nivel de vida. Si no lo poseo, tengo otro nivel de vida. Ahora, la sensación, que es la calidad de vida, la sensación puede depender directamente del nivel de vida o no puede depender. Digo, una persona puede tener la sensación de tener una buena vida teniendo un coche o no teniendo un coche. Entonces, cuando yo hago de mi satisfacción o de mi bienestar que dependa del nivel de vida, voy a tener muchas más expectativas en tener o acumular tales o cuales cosas o que mis resultados sean determinados resultados. Cuando yo hago de mi bienestar algo que surge de la sensación, de la calidad de vida que tengo, ahí las expectativas yo las puedo gestionar de otro modo porque puede ser que no se cumplan y eso no baje mi sensación de calidad de vida. Bastante clave entender que muchas veces las expectativas están puestas en relación a lo ajeno, a lo externo, a variables externas, donde no tengo mucho control. También podríamos hacer la distinción entonces entre expectativas y objetivos, y casi como una sugerencia de tratar de transformar o de cambiar la palabra expectativas por objetivos. Porque en un objetivo yo me dedico a eso activamente, proactivamente. Son mis objetivos. Ahora mis expectativas en principio me dejan un poco más ajeno al proceso y más de cara al resultado. Entonces, la relación que se establece entre calidad de vida y nivel de vida, cuando las expectativas se cumplen, puedo caer en la trampa de creer que estoy teniendo una buena calidad de vida. Digo, a veces las expectativas tienen esta trampita, este juego, de que cuando sí se cumplen mis expectativas, creer que estoy satisfecho o estoy bien. Y en realidad lo que pasó es que se cumplieron mis expectativas, pero yo no estoy teniendo control sobre ese resultado finalmente. La imagen mental que uno tiene sobre un escenario posible, sobre una situación posible. Imaginemos una línea con dos extremos. En un extremo está la imagen mental y en otro extremo está la realidad. El largo de esa línea, la diferencia entre una cosa y la otra son las expectativas. Mientras más altas son mis expectativas, más lejos de la realidad probablemente está. Entonces, si algo supera mis expectativas, quiere decir que mis expectativas
no eran tan irreal, no estaban tan alejados de lo real, digamos, ¿no? También las expectativas se relacionan con lo que uno cree merecer. Entonces, nos estamos acercando a algo parecido a la meritocracia, ahí, digamos, ¿no? Entonces, sumamente delicado. Sí, a mí me parece como para no meternos en un análisis más sociológico o antropológico, sí me gustaría mencionar de ahí que quien vive más en contacto con lo posible y lo real y lo que sucede todos los días, me parece que tiene expectativas más bajas o más realistas, como se suele decir. Y quien vive más de ilusiones, suposiciones, incluso podríamos pensar en distintos tipos de trabajos, trabajos que son manuales, de oficio, me llevan a mí a tener estas expectativas realistas, digamos, ¿no? Porque yo me relaciono directamente con la tierra, por ejemplo, o con un material. Y quien tiene un trabajo más periférico, más distante, a lo mejor que está atrás de una computadora o atrás de un teléfono, y no tiene esa relación tan directa, sí se puede hacer expectativas que sean más distantes de lo real, ¿no? O sea, hay algo ahí que es un poco inevitable, digo, cuando uno se aleja de la situación real, generamos más expectativas. Quiero decir, generamos más imágenes mentales de lo que la situación es. La idea sería poder delimitar en qué momento se vuelven problemáticas las expectativas o qué nivel de frustración es deseable que uno atraviese y cuál nivel ya genera dolor o genera sufrimiento o amargura o impotencia. Todas estas palabras que decía hace rato que, bueno, tienen toda esta connotación negativa y que llevan a restringirse, a veces a quedarse dentro, a no actuar. Entonces, me gustaría hacer como una especie de perfilamiento de algunas características de cuando la expectativa se vuelve problemática, ¿no? Una expectativa en este sentido problemática es cuando aspira a un resultado único. Digo, un solo escenario posible me dará la satisfacción y el bienestar, y si eso no sucede, todas las otras opciones son indeseables. Entonces, cuando se vuelven así como estrictas, exigentes, se vuelve un disgusto, un problema. Cuando la expectativa desde la exigencia me obliga a tomar control de variables en las que no tengo control. Me llevan a querer controlar variables que evidentemente no están dentro de mi control, muy probablemente me frustre, me desilusione. Cuando la expectativa se basa demasiado en la actitud pasiva de la espera. Simplemente esperar que las cosas se den como me gustaría. Cuando yo dispongo de una actitud demasiado pasiva y simplemente espero, muy probablemente me lleve a que mis expectativas me frustran. Cuando la expectativa también, en esto que decía al principio, tiene un resultado único, pero además plantea un absoluto de blanco o negro, digamos. Me gusta, no me gusta, está bien, está mal, y se olvida como de los matices intermedios. Entonces, cuando yo me pongo a través de mis expectativas en un juicio de valor absoluto, de todo sí o todo no, o es bueno o es malo, o lo pongo en esas categorías extremas, también muy probablemente me desilusione, me frustre, o incluso hagamos el ejemplo de que las cosas salen como yo quería que salgan, y pienso que entonces es algo bueno, es algo sano, es algo verdadero. Digo, estoy dentro del extremo, pero estoy en el extremo, digámosle, positivo. Aún así, aunque no me frustro, aún así alimento lo que hace que me frustre después. Esa es como la trampa que mencionaba antes, digamos. Creer que la expectativa que yo tengo es adecuada porque las cosas sí salieron como yo esperaba. A lo mejor sigue siendo una expectativa alta que en cualquier otra situación caes de la rama, digamos, y te pegas semejante frustración, solamente que no lo pudiste ver, no lo pudiste anticipar porque se te cumplió. En este caso estamos hablando de expectativas rígidas, que no pueden aceptar posibilidades intermedias.
desde este lugar, de este tipo de expectativas así problemáticas, uno no está para nada dispuesto a que suceda algo que no esperaba, o sea, a los imprevistos. Y esto me parece particularmente importante porque en general las cosas extraordinarias, las cosas maravillosas, las cosas mágicas, son cosas que no esperábamos. Casi por definición lo diría, ¿no? O sea, algo es extraordinario cuando no es ordinario. Algo es inesperado cuando no lo esperaba, digamos. Y si yo estoy pendiente todo el tiempo de mis expectativas y esperando que las cosas se den, se me van a pasar por alto estas pequeñas cosas mágicas que suceden o estas pequeñas cosas extraordinarias que todos los días traen, ¿no? Y también miro la realidad a través de un filtro que, digamos así, de una imagen mental muy asociada al pensamiento mágico, en el sentido de aquello que yo pretendo que se dé de tal y cual manera porque a mí me gusta o porque a mí me satisface, casi caprichosamente. El pensamiento mágico en ese sentido tiene algo de inmadurez. O sea, este nivel de expectativa que es problemática, también en un punto es inmaduro. Hay una fórmula que a mí me gusta mucho mencionar que sería satisfacción igual a realidad más expectativas. Lo que es interesante de eso es que si yo pudiese disminuir las expectativas o llevarla casi a cero, la satisfacción queda igual a la realidad. Quiere decir que yo vivo, como decíamos antes, tal vez más en contacto con lo real y menos en contacto con aquello que espero que suceda y que no es lo que está sucediendo. Lo pongo como fórmula, es difícil llevar, digamos, al terreno así un poco más matemático, cosas más cualitativas. Pero está bueno como para tenerlo en mente y tener esta idea de que también al revés, si yo me baso solo en las expectativas y voy eliminando la realidad, la satisfacción se iguala a la expectativa, pero el problema es que esa expectativa, como eliminé la realidad, me queda en un terreno subjetivo. Es como una realidad personal, única, una psicorrealidad interior, digamos.